Así de no estar persiguiendo los libros porque si no, si te mareas un chingo, sino que como que tienes que ver enfrente y así como que también tienes que relajar tu vista y no tienes que, digamos, enfocar. Tienes que tienes que imaginarte. Lo que sí te ayuda es de que la sala era bastante grande, así de por lo menos 500 metros, así de largo. Entonces ver a la distancia, ¿no? Ponte a ver a un punto fijo que está hacia 500 metros y así como que pierdes ese enfoque a lo cerca, ¿no? Y entonces quédate ahí en ese enfoque de la distancia y no te concentres mucho así en el libro. Nada más deja que está así pasando. Pues, pero claro, de alguna manera. Bueno, tienes que ver cómo le haces para que tienes que también que no se te pase un libro dañado por las cosas, ¿no? Así. Entonces tienes que usar esa táctica como al 50%. Y bueno, así vas sacando tus truquitos, cómo no marearte tanto. Yo de alguna manera siempre trataba de sacar unos truquitos en todas las fases. Pero sí era una fase bastante horrible ahí cuando tocaba. Y los jefes también lo sabían, entonces pues en esa fase se cambiaba mucho, ¿no? Así ahí era cada hora cambiabas porque pues sí, como te digo, así mucha gente se mareaba y tenías que pues ya ponían a otro, ¿no? Y ya pues la última fase pues ya era de que el libro ya llegaba completamente bien a la sala de al lado, así era una sala chiquitita. Y en esa sala pues ahí pasaban los libros y ahí tenías que agarrar y hacer los bultos así gigantes, ¿no? Así ya tenías una donde poner los libros y los tenías que poner así todos derechitos, ¿no? Así, bueno, tenías que intentarlo, ¿no? Porque pues nunca salía, ¿no? Así eran de que 10 así de lado y luego 10 del otro lado, así al contrario, así para que como que así tienes que hacer como una torre, ¿no? Entonces siempre estás tratando de que la torre salga a derecha, pero pues no sé, nunca sale, ¿no? Así de alguna manera siempre un libro está 1 milímetro para la derecha o para la izquierda y entonces si esa torre que debería ser derechita pues siempre sale como la torre de Pisa, ¿no? Así de alguna manera. Al último viene así una máquina gigante que los envuelve, así los envuelve así de los lados, así zac, zac, zac y entonces todo se pega y eso todo le da, así lo estabiliza y entonces pues ya no importa si la torre está un poquito chueca, de todos modos se queda parado. Pero pues uno tiene que intentarlo, ponerlo lo más derecho posible. Y pues para hacer una torre de esas, pues sí necesitas unos, no sé, nosotros no lo contábamos, digamos, ¿no? Pero sí, unos 2000, 3000 libros, ¿no? Claro, depende de qué tan grandes son los libros. Ah, sí, el tamaño de los libros era muy importante porque habían unos libros que eran nada más así bien chiquitos y delgaditos y habían unas enciclopedias así gigantes, ¿no? Sí era diferencia, así porque, digamos, si eran chiquititos, yo agarraba 4 libros al mismo tiempo con las dos manos, así como que ya te salía la táctica, así con 2 dedos agarrabas un libro y así agarrabas 4 libros, ¿no? En vez de estar agarrando nomás un libro y ponerlo, un libro y ponerlo. Eso, no sé, a mí se me hacía de que tienes que entender que ahí en las fábricas no es la cosa de que sean trabajos muy duros, de que pese mucho y esto, eso no es el problema, sino que lo repites miles de veces, ¿no? Eso es el problema, así de que yo he hecho cosas así de que se te hacen como que medio fácil, pero ya después de 8 horas llegas a la casa y te das cuenta que tus brazos te duelen horriblemente, ¿no? Así de que tienes desgarre muscular y todo eso, porque exageraste, ¿no? Así, entonces eso no tienes que tener mucho cuidado con eso también. Yo con el tiempo ya no le entraba tan rápido la velocidad, ya me acostumbraba a la máquina y todo eso. Y como te digo, así nomás las repeticiones son lo que lo hace un trabajo muy duro. Digamos, cuando yo agarraba 4 libros así ligeritos, pues no había problema, ¿no? Pero así con la enciclopedia que se de veras pesaba y agarrabas uno y ibas, ¿no? Sí te das cuenta después de 8 horas que era horrible, ¿no? Que sí te dolían todos los músculos después de cuando llegabas a la casa y todo, ¿no? Pues tenías que ver cómo entrar cómo trabajar con la máquina en equilibrio
y tampoco no esforzarte tanto así porque como lo vas a repetir miles de veces, tienes que hacerlo siempre a la ligera, ¿no? Pero pues no sé, así yo siempre que trabajaba ahí, pues no sé, yo así soy de chiquito, yo siempre fui un jugador de que siempre así somos, no sé, así somos los hombres que siempre queremos ganar, ¿no? O siempre queremos ser mejor o esto, ¿no? Entonces como que todo siempre es una competencia para mí, ¿no? Entonces no sé, así, para que también se me fuera el tiempo más rápido y todo eso, como que hacía un juego y entonces trataba de ser siempre mejor que los otros y yo qué sé, ¿no? Aunque pues no lo tenías que hacer, ¿no? Como te digo, era muchísimo mejor guardarse sus energías y hacer todo así un poco más a la ligera para no desgastarte tanto con el tiempo, ¿no? O sea, eso ya después de las semanas y todo eso, pues sí, ya también me vencí, digamos, y me acostumbré a ese ritmo, ¿no? Pero pues sí, sí es un trabajo que, como digo, yo no aguanté mucho, yo de verdad ya no me acuerdo si fueron 6 o 8 meses que trabajé ahí. No fue ni siquiera un año, ¿no? Porque sí es un trabajo así bastante duro y yo no sé cómo gente puede ahí de veras trabajar durante años. O yo conocí ahí muchos, digamos así, mi jefa, pues ella misma ya había trabajado ahí como 15 años y sí puedes ascender y cosas así, ¿no? Pero así acostumbrarte a todo ese ruido horriblemente, así como, es como, pues como en el infierno, ¿no? Así todo el tiempo está tac, 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 y oyes cosas y esto, y luego, y se prende una alarma, y, no, y tienes que tener todo el tiempo cuidado porque si hay maquinaria y vehículos grandes y cosas así, ¿no? Entonces tienes que estar atento, ¿no? Tú no puedes estar ahí soñando y descuidarte de alguna manera. Tú tienes que estar atento. Y lo peor, pues como tienes las orejas tapadas con los algodones esos que te cuidan, digamos, pues hasta peor, ¿no? Porque pues no estás acostumbrado y tienes que como que todo con la vista, ¿no? Tienes que estar ahí viendo a todos lados que no te atropellen, que esto, que el otro, ¿no? No sé, y entonces durante meses y meses ahí, y pues yo me daba cuenta que pues no me gustaba para nada, ¿no? Porque pues llegabas a la casa y horrible, ¿no? Y peor, más, ¿no? Lo que de veras era así casi el infierno, así horriblemente. Era en invierno, cuando me tocaba en invierno y me tocaba en nocturno, salías a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces salías a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana hace un frío afuera en las calles que ni te imaginas, ¿no? Así, está todo, y más en invierno, así cuando está todo nevado y todo lleno de hielo, y yo tenía que agarrar mi bicicleta. Primero salía todo jodido de 8 horas de trabajo, así horrible. Me ponía mis chamarras así bien gordas y mi bufanda y mis guantes y todo. Y hasta me ponía yo creo que doble pantalón, porque no aguantabas, ¿no? Y agarrabas tu bicicleta, que por las 8 horas que estaba ahí parada ya estaba así. Yo no sé cómo no se congelaba toda la bicicleta, ¿no? Pero pues sí estaba frísima y ¿no? Sin guantes no puedes agarrarlos ni la palanca. Y entonces tenía que ir a la estación de tren, ¿no? Entonces eran como media hora y hasta algunas veces que salías y había una tormenta así de nieve y todo. No, no manches, así yo no sé cómo sobrevivir y no me moría ahí en medio camino, ¿no? Pero sí ya llegaba entonces a la estación de trenes y lo peor todavía, cuando me tocaba nocturno, que yo llegaba como digamos a las 6:30 ahí a la estación de trenes y el próximo tren apenas iba como a las 8:15, ¿no? Entonces me tenía que esperar siempre una hora y media ahí, ¿no? Horrible, ¿no? No sé, y ahí en esa ciudad donde yo ahí trabajaba, sí era bastante grande, pero no era muy grande, así no es así una como Frankfurt o yo qué sé, sino que sí es una ciudad todavía como que medio chiquito. Y la estación de tren, pues no era, digamos, mucho, ¿eh? No podías hacer mucho. Lo mejor era ir al segundo piso, donde de alguna manera sí estaba así cerrado. Sí habían unas puertas, unos portones así grandes y entonces pues no entraba mucho el frío. Y entonces ahí te podías sentar y no morir, digamos, ¿no? O abajo había una cafetería. Y pues yo tenía suerte porque
el güey que trabajaba ahí en la cafetería yo lo conocía, ¿no? Era un amigo mío. Entonces yo siempre ahí lo veía a las 6, ¿no? Y no me tomaba ahí mi cafecito y me ponía a hablar con él, ¿no? Y ahí hasta se te pasaba el tiempo más rápido, ¿no? Él estaba trabajando, pero pues de todos modos todo el tiempo estábamos ahí charlando y charlando. Y tenía que esperar 1 hora y media todavía, ¿no? Y apenas llegaba el tren, y entonces el tren media hora, pues llegaba a la casa como a las 9, ¿no? 9 de la mañana, todo jodido y todo. Y pues a dormir, ¿no? Ya nomás me llegaba y me acostaba y dormía, ¿no?